Dile al Espíritu Santo en esta noche que sea convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser, sujeta todo tu ser en esta noche, porque el Señor quiere soplar aliento de vida en esta noche, iglesia. Si tú quieres que el Señor te hable en esta noche, dile: Señor, háblame, háblame, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz. Que le puedas decir: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque llega la bendita palabra de esta noche. La palabra que es santa, viva y eficaz. La espada del Espíritu que nos entrega a nosotros, iglesia. Pueden tomar asiento. Nuevamente le doy la bienvenida a aquellos que están conectados por enlace. Esta palabra es viva y eficaz. El Señor no quiere que como su iglesia caminemos por caminar, sino que caminemos en verdad, que es su palabra. Que caminemos por este camino de santificación. Que caminemos en sinceridad. Y el Señor quiere que nosotros le enseñemos al pueblo a caminar como Él nos enseñó a nosotros. Porque para poder el Señor entender nuestra tristeza, nuestra aflicción, nuestros miedos, nuestros temores, Él padeció todo esto también al igual que nosotros. Y nosotros presentarnos aquí delante, iglesia, traer una palabra que no la vivimos, cuando el Señor mismo nos enseñó a vivirla. Tenemos que vivir esta palabra para poder entender. ¿Cómo entenderemos a nuestros hermanos? ¿Cómo entenderemos al que está afligido? ¿Cómo entenderemos al que está desanimado? Si nosotros nos creemos superhéroes o queremos vivir de apariencia. El Señor quiere que nosotros hablemos verdad, porque muchos se van a identificar y van a entender, iglesia, de que se vale, como decía el Señor al principio, tener miedo, porque esa es nuestra humanidad. Pero lo que no se vale es desenfocarnos de Cristo inmediatamente. Tenemos que recordar que Él dice que no temamos, que Él ha vencido el mundo. O sea, Él está ahí para decirnos: yo lo viví y yo te voy a enseñar cómo vencer aquello que estás pasando. Por eso a veces no entendemos a nuestra pareja o a nuestros hijos, porque como dice el dicho secular, nadie puede hablar de dolores de parto si no ha tenido un hijo. Nadie puede entender la situación de los que vive otro hermano si no has padecido lo mismo. Por eso todo siervo de Dios o aún su propia iglesia tiene que ser procesada para poder entender. Para poder entender el pecador tenemos que reconocer que Él nos llamó siendo pecadores. Pero a veces olvidamos eso, que nos llamó siendo pecadores. Que Él no nos condenó cuando vino a nuestra vida, que Él nos mostró que estábamos condenados sin Él, que Él vino a la salvación. Y hoy estaba un poco afligida, sé que fue una batalla espiritual la que tuve el día de hoy. Y no podría decir un poco afligida, puedo decir muy afligida. No quería nada, no quería contestar ninguna duda. ¿Les ha pasado? Estaba desanimada. El mismo Señor, iglesia, nos enseña. Porque si no tuviéramos que padecer eso, el Señor no nos dejaría las armas espirituales. Amén. Todo cuando nuestros hermanos vienen en aflicción, vienen con miedo, vienen con temores, ciertamente nosotros tenemos que llevarnos a la verdad, porque está la espada que el Señor nos ha dado para vencer el mundo, iglesia. Porque todo esto lo trae el mundo.
estaba muy desanimada el día de hoy, mucho. Y tú ya aprendes a discernir qué viene de Dios, qué viene de ti, qué viene de las tinieblas. Y sabía que venía de las tinieblas. El Señor había anunciado un ataque que venía para la hermana Diana y para mí. Y qué precioso es cuando el Señor nos advierte. Pero a veces el Señor advirtiéndonos, nos confiamos mucho en nosotros mismos. Sin embargo, pude identificar que esto era diabólico lo que me estaba pasando y yo le hablaba al Señor. El peor error que podemos cometer en esos momentos es cuestionar a Dios. Si Él es nuestro ayudador, imagínate pelear con el único que nos puede ayudar. ¿Cuántos han peleado con el Señor en esos momentos? Yo le digo, bueno, Padre, yo sé que lo que me está pasando es diabólico. No tengo fuerzas, estoy desanimada, no quiero orar, no quiero ir a la palabra, Señor. ¿Me ayuda? Porque no puedo, no quiero. Me humillo bajo tu mano poderosa y hazlo tú, Señor, porque no tengo fuerzas yo para hacerlo. Y uno le abre el corazón al Señor, porque el Señor sabe que Él es el que pelea la batalla por nosotros, que nosotros simplemente tenemos que rendirnos y ser sinceros con Él. Pero la mayoría de las personas pelean con el Señor en esos momentos. Lo primero que hacen esos ataques diabólicos, o aún cuando esto viene de nosotros mismos, de nuestro corazón, es separarnos de Dios. No querer congregarnos, no querer orar, no querer hacer nada que tenga, pero con el mundo siguen igual. Quieren retroceder, dicen ya no tengo ganas de volver a la iglesia, pero vuelven donde los amigos, pero van a trabajar, van y hacen sus rutinas en el mundo. Lo único que el enemigo quiere es separarnos de Dios. Y Él va a usar lo que hay en nuestro propio corazón, iglesia, para hacer el enemigo. Hoy el Señor le dije, bueno, Padre, necesito que seas tú el que me ayude. Tú eres mi fuerza, tú prometiste que no nos dejabas huérfanos y que no estoy sola. ¿Me ayudas? Te lo suplico, ayúdame, Señor. Y empezó a hablarme primero, a decirme qué era lo que me pasaba y a hacerme entender que en estos momentos de aflicción va a salir a la luz lo que hay en el corazón. Y empezó a hacerme entender muchas cosas y luego me llevó a la bendita palabra para ser más entendido. Porque no es lo mismo un mensaje con palabras de hombres que el mensaje que viene de la boca de Dios, que es su santa palabra. Es la profecía más bien, más segura que podemos recibir en esta noche, la palabra de Dios. Amén. El Señor entiende, hay muchos que están desanimados en la congregación. Pero ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto tiempo llevas en desánimo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llamarle normal el que no estés orando? ¿Hasta cuándo le vas a llamar normal que no puedas adorar? ¿Hasta cuándo le puedas llamar normal a dormirte en el culto, no querer venir al culto? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo? Porque tú y yo sabemos cuándo estamos menguando con el Señor. Y es realmente porque estamos desanimados, pero en el espíritu. Porque, pues yo lo repito, en el mundo sigue común y corriente, en el mundo ríe, con apariencia, porque la felicidad que da el mundo es efímera. Pero el gozo de salvación es lo primero que le pidió David cuando le pidió al Señor ser restaurado. Devuélveme el gozo de la salvación. Amén. No tener el gozo de la salvación, iglesia, es estar o querer llenar en el mundo con esta felicidad efímera, pero seguir vacío, seguir triste y vacío, buscando como busqué yo en el mundo, momentos con personas o en lugares, tratando de llenar esos vacíos y esa tristeza que había en mi corazón. Pero cuando uno regresa a casa y estás sola, con tu conciencia te das cuenta que estás vacío, que te falta el Señor. Pero bendito sea el Señor porque llegó a nuestras vidas, iglesia. Amén. Y si esta palabra te va a ayudar a levantar en esta noche, gloria al Señor. Si no, el Señor te dirá, yo te mandé palabra, como lo hizo con Elías. Cuando él estaba deprimido en aquella cueva, cuando estaba debajo de este enebro, estaba aquí, estaba triste, estaba deprimido, quería morir, no quería vivir. Como tal vez mucho les pasa, el Señor siempre mandó pan. Siempre mandó al mensajero, al ángel,
para darle palabra como la está dando en esta noche. Pero tú decides, iglesia, si la recibes o no. Yo tuve que tomar la decisión el día de hoy. O es un solo día, una tarde, una mañana, una tarde, o voy a seguir el día de hoy, el día de mañana, una semana, un mes, como muchos llevan ya mucho tiempo. Uno tiene que hacer un alto, iglesia, y reconocer que esto no es normal. No es normal ese estado, no es normal esa situación. No es normal que no quieras recibir la palabra de Dios. No es normal, iglesia, que hayas dejado de hacer lo que hacías al inicio, donde te gozabas y te deleitabas a tu Señor. No es normal, iglesia. No es normal. Porque hoy vamos a entender que con el que peleamos es con Dios. Es con Él con el que contendemos. ¿Y saben qué, iglesia? Aún así el Señor sigue siendo fiel y nos da la palabra, porque Él sabe que la necesitamos, que es la que nos va a levantar y nos va a fortalecer. No hay otra manera de ser levantados si no es por la palabra. Escucha, iglesia, hoy el Señor te está llamando y te dice: levántate, sacúdete, que esta palabra toque nuestro costado, iglesia. Y tú te sacudes y te dices: yo no puedo seguir así. Levántate, le dijo el ángel a Pedro. Le tocó el costado, le dijo: levántate. A Elías le dijo: levántate. A todos les dice: levántate. A aquel hombre que estaba lisiado le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ya llevas mucho tiempo así. Llevas mucho tiempo desanimado. Llevas mucho tiempo así, te dice el Señor. Tú y yo somos los que nos determinamos, iglesia. Si tomamos hoy esta bendita palabra, que ese Espíritu vino a darnos vida, o sigues en el estado en el que estás, porque el Señor ciertamente está enviando palabras. Amén. Bendito y alabado seas, mi Rey. Por eso te tengo que predicar una palabra viva, decirte: yo hoy estuve muy desanimado. Dice la bendita palabra de Dios. El Señor me decía: el desánimo los hace pecar. ¿Qué dice? Él me dijo: el desánimo los va a hacer pecar. Y me dio las citas bíblicas o el testimonio aquí escrito de que todo el que entra en desánimo y no corre al Señor, porque Él va a enviar siempre ayuda, iglesia, terminará pecando. Y vamos a iniciar con Génesis capítulo 4. Él me decía, una de las cosas, no todas, porque el desánimo trae muchas cosas, pero él me dijo, una de las cosas que trae el desánimo es enojo y tristeza. En otra cita bíblica me dijo miedo. En otra cita bíblica que vamos a ver, pesadumbre, enojo, hasta desear morir. Y les hago una pregunta. Imagínense con quién es el enojo. Terminaban enojados era con él. El desánimo, iglesia, va a traer que te duermas espiritualmente y que entres a una cárcel como le pasó a Pedro. Y vamos a ir con cada una de las citas bíblicas y el Señor te dice en esta noche: abre tu corazón, iglesia, si quieres salir del desánimo. El desánimo trae depresión. El desánimo es desaliento, iglesia, depresión, desconsuelo. Si alguno se siente identificado, entonces puede decir amén para que recibamos esta palabra. Amén. Desaliento, depresión, desconsuelo, desmotivación, desgane, decaimiento. Así estaba yo. Me recosté en la hamaca y no me quería parar. A nadie le quería contestar llamadas. A nadie. ¿Qué es el desánimo? Es falta de ganas o voluntad para hacer o enfrentar algo. El desánimo hace que ni hagas, pero también hay situaciones que no quieres ni enfrentar porque estás desanimado. ¿Sí? ¿Algunos se identifican? Amén. El desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ánimo hacia alguien o para hacer algo.
nos puede llevar a una muerte espiritual. En el desánimo que hay, ya les dije, hay depresión, tristeza, miedos. Cuando una persona hoy sentía, porque bendito y alabado sea el Señor, que Él derriba toda fortaleza, amén. Amén. Todo lo que quiere levantarse en contra de nosotros, el Señor lo derriba. Llegué a sentir miedo, pero el miedo que yo sentía era miedo a no tener una respuesta, ¿sí? Miedo, la mayoría de las veces el miedo que a mí me da es miedo a mí misma, miedo a tomar una decisión que no sea conforme a la voluntad del Señor. O sea, no hay nada más terrible para mí que no tener una respuesta del Señor y empiezo a esperar y yo decido si espero pacientemente o espero con miedo. No hay nada más tremendo que cuando ya tienes temor de Dios, iglesia, tú no quieres tomar decisiones a la loca, porque tú sabes que eso va a traer una consecuencia. Y hoy tenía ese tipo de miedo a no saber qué hacer, miedo a no tener una respuesta en el momento de parte del Señor. Pero resulta que ahí también somos probados, iglesia. Y al final el Señor nos va a dar la palabra, el arma, la espada del Espíritu, para que esperemos en Él. Amén. Entonces dice en Génesis capítulo 4, hay muchas formas de desanimarnos, iglesia, por una mala noticia, por un diagnóstico, por problemas en el hogar, problemas con los hijos, en la economía. Hay muchas maneras que el enemigo tiene para traer desánimo. A veces se mezclan todas. ¿Cuántos han estado en algún momento desanimados? Sí. El Señor nos va a abrir la herramienta, iglesia, su bendita palabra. Amén. Amén. Dice en Génesis capítulo 4, que lo leo con temor y con temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de tu bendito Espíritu Santo, Señor. Dice, vamos a leerlo desde el 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo al Señor Caín? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es ensañarse? Enojarse. Hay situaciones que se van a presentar así entre hermanos, en el trabajo. Y el Señor me trae en estos momentos problemas a veces con la pareja y el padre o la madre de la pareja. Cuando son especiales y no son especiales con ellos o con ellas. ¿Sí entienden? Con la nuera o la suegra o el suegro. Y decae el semblante y se enoja. Y entra en desánimo. Y dice que Caín se ensañó, se enojó. Y decayó su semblante, se entristeció. ¿Cuántos han sentido en algún momento así? Levanten la mano. Pero el Señor tiene una gran recomendación cuando eso nos pase. Cuando nos hemos enojado, porque a veces los padres son más especiales con un hermano que con otro. Y no porque lo amen más, sino que hay un trato diferente conforme a la manera de ser los hijos, ¿cierto? ¿Cuánto les ha pasado en el trabajo o en el empleo, iglesia? A veces son más especiales con un empleado que con otro. Y uno dice, pero si yo lo he dado todo, ¿por qué no me dan un permiso? Y decae el semblante y se ensañan también. Esa situación la tenemos que vivir constantemente, iglesia. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Todos los días, iglesia. Tenemos que enfrentar eso. Y dice que decayó su semblante y se ensañó Caín. En gran manera, o sea, mucho. Entonces Jehová le dijo a Caín, y nos dice en esta noche, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te has enojado? Y por qué ha decaído tu semblante. Y en estos momentos, cuando pasan este tipo de cosas, iglesia, deberíamos hacer un alto
Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado a mí, bendito sea el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad, es cuando pasan estas situaciones, dejar de mirar qué fue lo que me hicieron, sino que salió de mi corazón en el momento que lo hice. Trabajar más en lo que sale de mí. ¿Qué salió? Enojo. ¿Y qué salió? Tristeza. Entonces uno, Señor, es que me hizo entristecer y me hizo enojar. El Señor no mira eso. Si el Señor te llama a ti, si llamó a Caín, no le habló de Abel, le dijo, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Y por qué te has enojado? Cuando esto pasa, normalmente le llevamos la pareja. Es que, Señor, tengo rabia y tengo enojo por esto y esto, y yo tengo la razón. Como cuando me dijo a mí, esto no se trata de quién tiene la razón, sino que yo vine a circuncidar su corazón y yo no quiero que hagan eso ustedes. ¿Por qué, iglesia? Porque no nos conviene. ¿Y por qué no nos conviene? Aquí mismo lo dice la bendita palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Porque ciertamente a nosotros nos puede, iglesia, atacar. Pero el Señor dice que venzamos con el bien el mal. Y a veces nosotros reaccionamos con mal también. Y queremos que el Señor nos haga justicia a nosotros. Si bien hiciéramos, seremos enaltecidos. Pero a veces reaccionamos también de la misma manera. Y el Señor dice, a veces nosotros venimos, le pedimos justicia al Señor y le presentamos lo que nos han hecho. Pero el Señor, como es justo, Él ve también lo que hicimos nosotros. Y queremos ocultar nosotros con las lágrimas, iglesia, lo que hicimos. El Señor dice que venzamos con el bien y el mal. Y Él le dice, si bien hiciéramos, seremos enaltecidos, iglesia. Entonces dice, y si no hicieres bien, escucha, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice en otra parte, o a ti será sujeto. O sea, si no entregas eso pronto, vas a pecar pronto, porque el tentador está cerca. Y nosotros pecamos también de labios y de pensamiento. La palabra de Dios es muy clara y dice, airaos pero no pequéis. Vamos a tener reacciones y vamos a tener enojo. Escucha, iglesia, cuando aprendemos a ver lo que sale de nuestro corazón y no lo que salió del otro corazón, vamos a ser prontos para entregarle al Señor aquello que hay en nuestro corazón. Pero nosotros empezamos a maquinar y a maquillar lo que nosotros hicimos, presentándole al Señor lo que nos hicieron. Cuando yo he tenido enojo, claro que nos enojamos. Inmediatamente voy al Padre y digo, Padre, tengo enojo, ¿me ayudas? Te entrego el enojo. Y me desconecto de lo que me hicieron, porque si sigo pensando en lo que me hicieron, pecaré pronto porque querré venganza. Voy a querer responder, voy a querer no quedarme callada. Y normalmente cuando antes estábamos sin el conocimiento, sin la sabiduría que el Señor nos está dando, nosotros prontamente respondíamos. Y heríamos allá, heríamos de aquí para allá y allá nos herían y no paraba. Era un círculo que no paraba, donde el enemigo nos tenía como atados con los dichos de nuestra boca. Pero ahora el Señor no solamente ha enseñado a que guardemos la puerta de nuestros labios, sino que más, iglesia, de que por nuestras palabras seremos que justificados o condenados. Entonces tú inmediatamente vas a sentir enojo, pero vas a correr al Señor. Le dice, Señor, tengo enojo. Te lo aseguro, iglesia, nos ayuda. Porque a mí me da enojo. Y yo voy al Señor. Y le digo, por favor, ayúdame. ¿Por qué? Porque contamina más lo que sale que lo que entra. ¿Y a quién contamina? Pecaremos. El pecado está a la puerta, iglesia. Cuando estés triste o estés enojado, ten cuidado. Ven y entrégale pronto al Señor. ¿Qué pasó después de esto? Mira. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Con quién estaba enojado? Génesis capítulo 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estándose ellos en el campo,
campo, Caín se levantó contra su hermano, porque como iba enojado y triste, contra su hermano Abel y yo jamás mataré a mi hermano. ¿Cuántas veces hemos matado a las personas con esas palabras? Palabras que lastiman, que salen, que no pensamos, porque cuando una persona está enojada ni siquiera piensa lo que habla, sino que sale. ¿Y de dónde sale? Él sale del mismo corazón. ¿Y por qué esta iglesia? Por eso nosotros, cuando somos atacados, cuando nosotros vienen estas tentaciones y la prueba, tenemos que tener cuidados con lo que sale de nuestra boca. Amén. Amén. Sale de nuestra boca, iglesia, porque del corazón sale. E inmediatamente identifica qué es lo que todavía hay para que lo entreguemos al Señor. Ojo, hoy nos dice el Señor, cuando estés triste o estés enojado, ¿por qué? ¿Qué le pasó a Caín? Se desanimó. Pero si yo le estoy llevando ofrenda al Señor, pero como él quería, si bien hicieres no serás enaltecido, nos dice el Señor. Si hiciéramos el bien, iglesia, el Señor no tendría que reprendernos. Si no nos dejáramos de congregar, no tendría por qué llamarnos a decirnos por qué se han dejado de congregar. Si bien hiciéramos, iglesia, lo que pasa en secreto, el Señor lo exalta en lo público. Nosotros no tenemos necesidad de que los hombres nos reconozcan, porque el Padre todo lo sabe de nosotros. Dice que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 2 dice que no tiene necesidad que ninguno de nosotros le hable a él de los hombres, porque Él conoce el corazón de todos nosotros. No seremos enaltecidos, iglesia, porque a veces la palabra nos compunge de esta manera. Porque la palabra nos muestra, iglesia, la condición del corazón. Porque podemos estar aquí, nos vemos muy lindos, todos aquí en la congregación. Pero el Señor esta palabra la da es para ¿qué? Para el corazón, para hablarle a nuestra conciencia. Es a nosotros que nos está hablando nuestra conciencia, y nuestra conciencia no nos va a engañar, la conciencia nos va a decir la condición en la que estamos. Y hay personas que se ensañan y se enojan y se entristecen con mucha frecuencia y lastiman, siendo conocedores, a los que no conocen nada, como lo vamos a leer ahorita. Porque esto le pasó a Jonás también, le dijo el Señor. Y Jonás le pareció injusto que el Señor perdonara a un pueblo rebelde y pecador. Pero él dijo, ellos ni siquiera saben discernir de la mano izquierda y de la derecha, están ciegos porque el pecado los tiene ciegos. Pero yo les envié el mensaje para ¿qué? Para salvarlos. Y tú te enojas por eso. Tú te enojas porque he tenido misericordia. Y a veces nos enojamos porque el Señor a veces le hace bien al que se ha arrepentido, iglesia. Y porque llevan años. A veces hay familias, parejas o hermanos en la fe que sienten envidia y enojo con lo que el Señor hace con aquellos que se han arrepentido y empiezan a caminar por camino de rectitud, de justicia. Pero ¿por qué si esta persona era tan mala? ¿Por qué si esta persona era así? Porque el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por eso los celos, los pleitos, las contiendas, no solamente en las congregaciones, sino también en las mismas familias. ¿Por qué razón hay familias que se enojan? Porque tú has cambiado tu manera de vivir. Porque tú cambiaste el mundo por el Señor. Porque la misma pasión que tenías en el mundo ahora la tienes por Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejores, sino porque bendita sea la misericordia de nuestro Señor. No merecíamos estar aquí. Tuvo misericordia, muchos lo han olvidado. Otros están cautivos, iglesia, atados y ciegos. Y tú y yo que decimos ver, despreciamos una salvación tan grande en vocación. Como estábamos cuando Él fue por nosotros, ciegos, iglesia, ciegos, sordos, aún mudos, conocíamos nada de Dios. Y el Señor tuvo misericordia y está teniendo misericordia con nuestros hogares. Y poco a poco la palabra de
familias serán sanas. Pero hay que creer. Entendemos que hace al desánimo, te deprime, iglesia. Mira lo que dice Jonás capítulo 4. Hay que tener cuidado cuando estás desanimado o desanimada, iglesia. A todos nos ha pasado. Y lo primero que haces es aislarte y va a empezar el enemigo a bombardearte con datos en sentidos, con pensamientos que no deberías estar recibiendo, iglesia. Y ciertamente, como te digo, hay tanto desánimo que tú no quieres ni siquiera oír la palabra. Pero clámale, entrégale esa debilidad en esos momentos al Señor. Entrégase. El Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder, porque Él sabe la batalla que tenemos que librar. Él sabe que la lucha no es contra sangre y carne. Él sabe que es contra principados, contra gobernadores. ¿Contra qué más? Contra huestes de maldad. Contra potestades, iglesias. Y Él dice, ustedes se tienen que fortalecer en mí, porque en sus fuerzas no pueden. En las fuerzas de ustedes se van a deprimir, porque llega un momento en que confiamos tanto en nosotros mismos, iglesia, y estamos tan confiados como le pasó tal vez a Elías, que había descendido, había matado a todos esos profetas de Baal, había descendido fuego, había encendido el altar, estaba pasando todo esto. Y llegamos a un momento en que el Señor se está moviendo, porque hay personas que caen en depresión luego de esto. Porque tenemos que entender que no somos nosotros, sino que es Él. Que Él es el que lo ha hecho todo. Él es el que está haciendo en este templo físico y en este templo espiritual. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y a veces nos apoyamos tanto en nosotros mismos y empezamos a caminar en nuestros propios caminos, con nuestros propios pensamientos, y a batallar con nuestras fuerzas. Y ciertamente el enemigo te deja por un tiempito, pero cuando estás bien descuidado, viene este ataque. Viene la amenaza. Porque todo empieza con una amenaza. Ya con un diagnóstico, con una palabra que te lanza. Es con algo que sale de las mismas tinieblas. Así es. Un diagnóstico, un pronóstico, una palabra de maldición que te lanza. Y empieza el miedo, el desánimo. Empieza todo esto, iglesia. Y el Señor dice, tengan cuidado. Porque cuando entramos en desánimo, iglesia, es porque estamos empezando a apoyarnos en nosotros mismos. Cuando empieza el desánimo es porque nosotros hemos dejado de mirar a Cristo. Dice en Jonás, enojo de Jonás. El Señor envía a Jonás a Nínive. ¿Y Jonás se va para dónde? A muchos les pasa. Quieren coger su propia barca, su propio destino, sus propios caminos. Pero la voluntad del Señor es la que se va a cumplir. Levanta una tormenta, luego un gran pez. ¿Y dónde termina Jonás? ¿Se están entendiendo? Y Jonás dice que no quería ir porque está en el verso 3, miremoslo ahí. Dice. Leámoslo desde el 3, 4, verso 4. Y comenzó Jonás capítulo 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, imagínense, por la predicación, porque el Señor dice que a él le plació que mediante la predicación fuéramos salvos. A todos los que crean en esta verdad, por la predicación. Y ellos estaban en el pecado. Entonces esto no se trataba de Jonás, porque Jonás no quería ir, sino de la palabra de Dios que es poderosa. Y ellos creyeron en esta palabra, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Estos son frutos de arrepentimiento, iglesia. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre el cilicio. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les
de alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino. O sea, no solamente hagan ayuno, no solamente hagan silicio, sino que hagan frutos. Los frutos de arrepentimiento son cambios. Miren, el Señor hace, en su soberanía, el Señor hace cosas grandes. Amén. Hay personas que el Señor por primera vez explica el Evangelio y empieza un cambio en sus vidas. Él sabe quién se ha de arrepentir, quién se ha de convertir. Él es el que añade. El Evangelio va a tener que ser predicado a toda lengua, raza o nación. Jonás, tal vez en su manera de ver las cosas, él no quería salvación para Nínive. Él no quería salvación para Nínive. Pero el Señor sí. Él no quiere que nadie perezca. Amén. Los hombres de ¿dónde va? Sí. No. 9. ¿8? Sí, 8. Si no curas el silicio, hombres y animales, si claman a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en qué? Más humana. Ellos reconocieron la maldad que había en ellos. ¿Quién sabe? Ni siquiera se lo dijo arrepiéntanse que va a haber salvación, pero ellos conocían la misericordia de Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, escucha, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dice que vio que se arrepintieron. ¿Qué es lo que el Señor ve? Que nos convirtamos de nuestro mal camino. ¿Cómo vamos? Para convertirnos de nuestro mal camino hay que tomar el camino de santificación que es Cristo Jesús. Amén. Y el Señor lo vio. El Señor es lo que ve. El Señor no ve un grupo de personas en una congregación. Él ve que nos hallamos o que estemos convirtiéndonos de nuestros malos. Eso es lo que el Señor ve. El Señor no ve que uno predique. El Señor no mira si soy buena o no intercesora. El Señor no mira la gran profeta que puede ser o el gran profeta. El Señor mira que nos hayamos convertido y nos hayamos arrepentido y que demos frutos de arrepentimiento convirtiéndonos de nuestro mal camino. Escuchen. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero aquí empieza que Jonás se enojó. Pero Jonás se apesadumbró. Yo buscaba que esa apesadumbró. Y se entristeció, se afligió, se molestó, se amargó, se deprimió, se desanimó. Porque aún por encima de la voluntad de Jonás, de la tuya y de la mía, el Señor va a salvar aún a nuestros enemigos, a los que Él esté determinado a salvar. Amén. Aquellos que hemos condenado a veces, iglesia, aún por encima de nuestra voluntad o la voluntad que sea, el Señor salva. Y esto es lo que tenemos que entender. Y a veces no entendemos la soberanía de Dios. A veces no entendemos, como dicen las Escrituras, que tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Este pueblo se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos, y es lo que el Señor nos está llamando a todos a convertir. Él se deprimió, él se apesadumbró en extremo, no dice que en extremo, ¿cuánto hemos estado? Sí, en extremo. Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes, Señor. ¿Por quién estaba enojado? ¿Por los de Nínive o por Dios? Por eso. Tremendo, ¿no? Cuando estamos así en extremo, lo culpamos a Él por las situaciones que pasan, iglesia. Pero no reconocemos nuestra rebelión. No reconocemos, iglesia, nuestra desobediencia. No reconocemos, iglesia, esto que Él está reconociendo aquí, aunque estaba enojado, que Él es clemente, misericordioso
y que no nos quiere hacer mal, sino bien. Amén. Que nos quiere librar del mal, iglesia. Pero ¿qué pensaba tal vez Jonás? Pienso yo. Que la salvación era para él y los que él creía que el Señor debería salvar. Como muchas veces creemos nosotros. Y nos olvidamos de esta cita bíblica cuando dice que los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. De que el Señor dice que no nos exaltemos ocupando los primeros puestos, no vaya a ser que el Señor diga, el anfitrión diga que nos paremos de ahí porque ese puesto es para otro. Levanten y despiertan a los que están durmiendo. El Señor nos trajo a sacudirnos, a tocarnos y a acostarnos. Porque esa es la condición que el Señor nos quiere sacar. Amén. Esta palabra es para despertar. Amén. Esta palabra, iglesia, Pedro estaba durmiendo y el ángel le tocó el costado, diciéndole: esa es la condición en la que estás. Porque no le has clamado al Señor, porque todavía le siguen presentando al Señor lo que le hicieron, pero no la condición: Señor, levántame de donde yo estoy. ¿No ve que el enemigo sea el Señor y otra vez con lo mismo? Es un círculo donde no sale. Eso es una cautividad. Y el Señor por eso dice: todo el que está desanimado, iglesia, no va a escuchar con buen ánimo la palabra de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios la va, no va a fingir que la oye, sino que la recibirá, la guardará y la obedecerá. Esos son los que aman a Dios. Esta palabra no es para decirle a la gente y rogarle que la reciba. Si tú y yo entendemos que esta palabra sí es vida, iglesia, la recibiremos, porque no queremos estar otra vez en muerte espiritual. Amén. Dice, mira lo que dice aquí: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Imagínate, iglesia, hay personas que están tan deprimidas, que están tan desanimadas, que dicen: Señor, no quiero vivir. ¿Cuántos en algún momento en el mundo le dijimos esto al Señor? ¿Cuántos quisimos no vivir? ¿Cuántos no encontramos sentido? ¿Cuántos creíamos, como habla el Salmo 37, que veíamos la prosperidad del impío, iglesia, y creíamos que nosotros éramos como los de malas del mundo? ¿Por qué? Porque uno veía y uno anhelaba la prosperidad de otros. Uno miraba cómo los demás avanzaban, iglesia, cuando en Cristo, en el reino de Dios, no es así. Él desea que prospere nuestra alma, iglesia, que tengamos salud y que el Señor añade todo lo que podamos, estemos capacitados para recibir y administrar. Porque hay cosas que no sabremos administrar y nos sacarán del camino del Señor. Él lo sabe, iglesia, que Él quiere que nuestra alma prospere porque es la que se va para la eternidad. Que Él quiere que tengamos salud porque muchas veces el pecado es el que enferma al hombre. El Señor quiere que estemos bien, iglesia. Amén. Pero nosotros estábamos enfocados en las cosas del mundo, en afanes de ansiedad. Pero viene y ¿cuántos no queríamos vivir? ¿Cuántos, iglesia? Es más, en el mundo se le llamaba la oveja negra. Pues sí, por esa oveja vino el Señor, por la piel quebrada, por la herida, por la perdida, por nosotros fue que vino el Señor. Así tal vez era Seúl, el que no tenían en cuenta, del que todos hablaban, y ciertamente dábamos de qué hablar, iglesia. Dábamos de qué hablar. Yo di mucho de qué hablar. Pero bendito sea el Señor que vino a darnos vida y que nos lavó con su sangre preciosa, iglesia, y nos está dando una nueva vida, donde entendemos que lo demás es añadidura, que el reino de Dios y su justicia es lo mejor que pudo haber llegado a nuestras vidas. Y ya no miramos la prosperidad de otros, sino que anhelamos, iglesia, anhelamos esa meta de que llegar, esa carrera que hay que correr, esa batalla que peleamos y que el Señor nos está enseñando como en esta noche a pelear. Esto es lo que el Señor quiere. Cuando estábamos perdidos en el mundo, iglesia, supuestamente viviendo nuestra propia vida, muchos de los que estamos aquí no queríamos vivir. Muchos no queríamos. Y viene el Señor y nos da razón para vivir. Amén. Él es la razón, Él es la vida de nosotros. ¿Cómo no darle gracias, iglesia? ¿Cómo permitir que el enemigo vuelva a traer tristeza? Porque dejamos de ver a Cristo, porque nos olvidamos de
de que Él no nos dejó huérfanos, que pase lo que pase, Él estará con nosotros. Amén. Esa es la promesa que hay. Tú te tienes que sacudir, te tienes que levantar, como el Señor me hizo levantar el día de hoy. Amén. Y tú eres el que decide si sigues dormido ahí en una silla durante tantos años o te levantas, iglesia. Porque la palabra de Dios habla de estas sillas que ocupamos, que es para otros. Y no de estas iglesias, sino la que creemos que vamos a ocupar en el reino. La garantía no es una silla de rimas. No es un puesto en una congregación, iglesia. Él no va a venir por una denominación. Él va a venir por fieles. Amén. Por aquellos que le fueron fieles, iglesia. Amén. Y yo sé que hay hijos de Dios en toda parte del mundo. Y no por una denominación, sino porque creyeron en Jesucristo. Amén. Amaron, obedecieron esta palabra. Por eso yo no contiendo con denominaciones. Porque el Señor tiene fieles, tiene un remanente fiel en todo el mundo, dice Él. Y Él es el que lo conoce. Ni tú ni yo lo conocemos, Él sí. Amén. Procuremos ser ese remanente fiel, porque Él viene por una novia fiel y no infiel, iglesia. Él viene por una novia fiel. Quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Muchos hablamos así. Y hay muchos que están en una congregación hablando así. No quiero vivir, no le encuentro sentido. Es falta encontrarte con Cristo, iglesia. Él es la vida de los hombres. Amén. Él es la vida. Sin Él no hay vida. Amén. Así es. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuánto nos hemos enojado con el Señor? ¿Y saben qué? Él está ahí como estuvo con Jonás. Pero Él tiene que tratar ese enojo, iglesia. Él tiene que tratar ese enojo que hay en el corazón. Por eso, en vez de enojarnos con Él, entreguémosle el enojo. Digámosle: Señor, yo no entiendo tu propósito. Tú no estás obligado a hacérmelo entender. Pero el Señor dice que a los fieles Él los hace entendidos y pueden comprender su plan. A veces no entiendes por qué el diagnóstico, a veces no entiendes por qué el proceso en tu hogar, a veces no entiendes por qué el proceso en ti mismo. Pero Él te hace entendido, iglesia, y lo primero que te da es paz. Amén. Paz. Porque el enemigo trae paz, el Señor trae paz. Amén. Haces bien, nos dice el Señor, como le pasó a Caín, en enojarte tanto. Caín se enojó, se ensañó. Dijo: el pecado está a la puerta. Esto es lo que le está diciendo a Jonás. Cuando hay enojo, iglesia, cuando hay ese desánimo, el desánimo trae enojo, reconozcámoslo. Una persona que está desanimada en el empleo, usted la ve enojada, no quiere hablar con nadie, está apartada. Cuando está enojado en casa es igual. Un padre enojado, una madre enojada, no quiere que nadie le hable. Un jefe enojado, terrible, nadie se le quiere acercar. Trae enojo, iglesia. Y es lo que el Señor nos dice hoy: entrégame ese enojo. Hay cosas que no entiendes, pero si tienes una relación conmigo, yo te las voy a hacer entender. Porque Él habla de que sí nos hace entendidos, iglesia. Y lo primero que entiendes es que Él no vino a hacernos mal, que Él quiere hacernos bien. Y que Él nos quiere libertar, iglesia, que nos quiere rescatar, salvar, lavar, limpiar. Todo lo bueno que pueda pasar por tu mente proviene de Dios. Todo lo bueno, iglesia. Porque a veces hay situaciones que tal vez son duras para ti, pero tú miras el entorno y Él está orando y está trabajando. Porque ahí vemos ahora el enojo de Jonás. Pero Jonás no podía ver la salvación de todo Nínive. Porque a veces tal vez tu proceso ha sido difícil, pero dice la palabra de Dios que es para la salvación de nuestras familias. Y a veces nos enfocamos tanto en el yo y nos olvidamos de lo que Él está haciendo en nuestra casa, de lo que Él está haciendo en nuestra familia, iglesia. Porque el ego, el orgullo, el enojo, iglesia, nos hace ver solamente lo que sentimos. Pero el Señor dice: es necesario, porque tú vas a ser el testimonio para Él. Amén. Pero nosotros somos egoístas, iglesia. Nos portamos como Jonás. Nos comportamos a veces como Jonás. Cuestionamos a Dios. Y viniéndonos a dar vida al Señor, a veces le decimos que no queremos vivir, que no tiene sentido. Y hoy el Señor nos está hablando, iglesia. Amén. Para
para que nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor por todo lo que ha salido de nuestra boca. Porque hemos dicho, es que Señor, lo dije con enojo, lo dije en un momento difícil. No, iglesia. Él nos dice, está bien en enojarnos tanto, iglesia. Está bien el enojo que tienes, porque crees que el enojo es con tu esposo o con tu esposa. Crees que el enojo es con tus hijos o con el familiar o con el vecino. No, iglesia. Terminamos enojados con el Señor, porque a la final, cuando nos desanimamos, queremos todo con el mundo, pero nada con Dios. El enojo es con Dios. Y hoy el Señor te está llamando para que lo reconciliemos con Él. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. ¿Saben qué es una enramada? Como una chocita, algo para protegerse. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién la preparó? Dios. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Dígame si no es. Jonás enojado con el Señor. Como muchos están enojados con el Señor. Y Él sigue siendo bueno. Amén. Sigue guardándonos todos los días que nos levantamos, vamos al empleo, guardando a nuestros hijos. Amén. Y enojados con Él. Enojados con el Señor. Hay muchos que se tienen que reconciliar con Él. Él le hizo esta calabacera para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su. Y a veces te manda algo bueno el Señor, pero como estás enojado, eso es igual que cuando una pareja está enojada. Por más que le traiga un chocolate, que quiera seguir con enojo, sigue con enojo y se lo desprecia. ¿No es verdad? Mi amor, ¿hablamos? No. ¿Está enojado o enojada? No. Por más el enojo produce eso, iglesia. Que el Señor tiene buena dádiva para nosotros y por el enojo, iglesia, no lo valoramos. Somos así en la casa, somos así en la iglesia, somos así fuera de la casa y de la iglesia. Y no valoramos porque todo viene de la iglesia. Y nos cuesta darle gloria, por eso muchos están enojados con el Señor y no vienen a darle gloria a la iglesia, porque están enojados con Él. No levantan sus manos. No rinden su corazón porque están, escucha iglesia, están enojados con el Señor. Hay gente enojada por pérdidas. Hay gente enojada por pérdidas de vidas y pérdidas materiales. Enojados con el Señor. Estando presentes de cuerpo, pero el corazón está resistiéndose al Señor. Y el Señor dice que los quiere librar de ese malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y entonces llegan esas situaciones y te alegras, pero resulta que el enojo no se ha ido todavía. Mira, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién lo preparó? Dios. El cual hirió la calabacera y se secó. Estamos en Jonás, capítulo 4, verso 7. Se secó. Porque el Señor tiene que tratar con ese enojo. Porque ese enojo es el que nos va a llevar a pecar. Es el enojo. Entonces decimos, pero ¿por qué me pasa esto una y otra vez? Porque es necesario entregar el enojo al Señor. Es necesario, iglesia. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solar, Señor. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo empecé el camino del Señor, pero empieza este camino de santificación, porque Jonás quería su propio camino. Y en el camino de santificación, iglesia, tenemos que ser limpios de todo esto. Amén. De todo lo que estorba. Amén. Y entre más nos resistamos, iglesia, más vamos a ser procesados. Amén. Y por eso ves que pasa una
el asunto. El Señor está en el control, iglesia. Hasta que nos rindamos. Él preparó la calabacera, el gusano y el viento solar. Él preparó la tormenta y Él preparó también el gran pez. Porque el Señor quiere darnos salvación y vida eterna, iglesia. Y sin santidad nadie lo va a ver. El enojo no es de Dios. El enojo es una obra de la carne. Y esto es lo que una y otra vez se enojan, se reprimen, se alejan. ¿Cierto? ¿A cuántos nos ha pasado? El enojo hay que entregárselo al Señor inmediatamente. Pero primero pecan y ahora sí van con la consecuencia. Y el sol iba a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba ¿qué? Otra vez morirse. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mire, cuando nosotros entendamos, como dijo Job, Dios quito, bendito sea el Señor. Todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Él. Todo es. Como decía nuestro pastor, mi esposo, mi hijo, mi casa. Terminamos hablando como Nabal, que todo era de él. El esposo de Abigail. Y el Señor dijo, ¿cómo que todo es de él? Si yo soy el que ha cuidado y he cercado todo lo que él tiene. Y Abigail tuvo que interceder por ese esposo, que era un hombre obstinado. Y a veces hay obstinación en nuestro corazón, creyendo que todo lo que somos y que tenemos es de nosotros mismos, por nosotros mismos. Todo es de Él y por Él y para Él, iglesia. Entonces venimos y nosotros decimos y contendemos con Dios por la añadidura. Todo es añadidura, iglesia. Todo es añadidura. Amén. Todo, iglesia. El reino de Dios es para la eternidad. Y a veces estamos peleando con el Señor por la añadidura, iglesia. Estamos peleando por los hijos de nosotros, que son de Él. Por la pareja, por el dinero, por lo que tenemos. Somos administradores nada más. Todo es de Él. Y a veces despreciamos una salvación tan grande por la añadidura. Mira, tanto te enojas por la calabacera. Ahora cambia la calabacera por algo que el Señor te ha dado, que tú y yo no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Cambia la iglesia. Por algo que teníamos y ya no está. Él sabe, iglesia, cómo tratar con cada corazón. Él sabe que hay cosas que nos van a hacer mal y no bien. Él lo sabe, iglesia. Él lo sabe. Entonces dice, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Cuando uno está enojado, uno no, ni temor de Jehová. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Que el espacio de una noche nació y el espacio de otra noche pereció. O sea, te dolió de que la calabacera se haya secado, pero no tuviste misericordia con los de Nínive. Nos duele lo que nos pasa a nosotros, iglesia, pero no lo que le pasa a nosotros. Nos duele que nos toquen nuestros hijos, pero no nos duele tocar los hijos de los otros. Nos duele, iglesia, todo lo que pasa con nosotros y nos afecta, pero no lo que le pasa a otros. Y mira lo que el Señor dice con esta cita bíblica. Entonces dice, Él dijo que muchos se enojaban hasta la muerte, ¿no? Y no tendré hecho piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, escucha, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, te duele más la calabacera que esas almas. Te duele más, iglesia, lo que estás perdiendo que el alma de tu familia. Te duele más el dinero. Te duele más la casa. Te duele más el carro. Te duele lo que está pasando con pareja, pero no te duele la salvación de tus hijos. Te duele. El Señor
veces nosotros estamos peleados con el Señor por una añadidura. Estamos peleados con el Señor por algo que Él mismo dio y Él quitó. Bendito sea el Señor. Pero el Señor lo que vino fue a salvar las almas. Nos duele, iglesia. Y a veces la iglesia es religiosa y se ha enfocado tanto en lo que Dios nos puede dar, pero no en lo que vino a hacer salvación de almas. Dios te tiene grandes cosas, Dios te tiene un carro, una casa, te tiene un esposo nuevo, todo eso les gusta. Pero de tal manera Dios nos ha amado, iglesia, que dio a su Hijo para que tú y yo no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Este es el gozo de salvación. Muchos están peleados porque algo material el Señor nos puede dar y mejor. Y estamos enfocados en las añadiduras, iglesia. Pero el Señor te tiene a ti y a mí reunidos aquí porque nos quiere salvar. Y Él va a hacer lo que sea necesario para tocar y despertarnos, iglesia. Esto es lo que el Señor me dijo el día de hoy. Él va a hacer lo necesario. Cosas que tal vez creeremos que nosotros trabajamos y no lo trabajamos nosotros, sino Él. Porque a veces nos enfocamos en lo material y nos olvidamos de lo eterno. Y Él vino a darnos vida eterna aquí a mi iglesia. Y eso trajo paz a mi corazón. El Señor nos quiere dar vida eterna. Por eso estamos aquí, iglesia. No sigas enojado por la añadidura. No sigamos enojados porque no ha seguido nuestro capricho. Él sabe perfectamente qué está haciendo. Él es Dios soberano, todopoderoso. Él tiene cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos. Simplemente sometámonos a Dios, iglesia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No peleemos con el Señor. No contendamos con Él. No nos enojemos porque ha quitado algo. Y te digo, la palabra de Dios dice que pronto pasará la noche, que saldrá el sol. Él es el sol. Y entenderás la razón por la cual estamos pasando lo que pasamos. Entenderás por qué razón se levantan los enemigos. Entenderás por qué Él dice que Él endurece el corazón de Faraón, para Él mostrar su gloria y mostrar que Él es Dios todopoderoso y que nos defiende el Dios de Israel. Él permitirá, iglesia, que pasen muchas cosas. Nosotros preferimos, iglesia, gloria al Señor, estar en una zona de confort y que el Señor haga todo lo que queremos. Que quería Jonás que no fuera salvo Nínive. Y el Señor quería que fuera Nínive y Jonás que fueran salvos. Que tú y yo seamos salvos, aún nuestros enemigos, iglesia. Aquellos que creemos nosotros que para ellos no hay salvación, iglesia. El Señor sabe quién ha de añadir para que sean salvos. Aún los que nos hacen la guerra. Aún aquellos que han sido parte de esa aflicción durante tanto tiempo. Porque, mira lo que dice Mateo. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Mateo. Capítulo 9. No nos enfoquemos en lo que merece. Miremos lo eterno. Él tiene vida eterna para todo quien Él cree. Y vas a entender, cuando soltemos las añadiduras, vamos a amar lo eterno. Y las añadiduras vendrán. Y tendremos gozo en lo que el Señor da. Me regocijo en todo, decía Pablo, teniendo hambre, pasando necesidad o no pasando necesidad. En la aflicción. Hay una parte de las Escrituras que dice que estemos, que debemos darle gracias a Dios en todo, no por todo. Darle gracias a Dios en todo, está aún en medio de las angustias, de la tribulación, de la aflicción. Pero no, ahí no dice darle gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por todo, porque poco le pueden dar gracias en el problema, en la aflicción. Poco lo hacen. Aquellos que son agradecidos, aún viendo lo contrario, porque de eso se trata la prueba de la fe. La certeza, iglesia. La convicción de lo que no es y la certeza de lo que dijo que hará. Si Él dijo que va a hacer en este lugar lo que va a hacer, confiemos en Dios. Esto no está en nuestras manos, está en las manos de Él. Gracias al Señor está en las manos de Él. Bendito sea el Señor. Y Él nos tiene que sacudir para decir, soy yo Dios, soy el que abrí el mar
Nada. Donde hiere, donde dicen ya es de 4 días, Señor, ya hiere. Él dice, para eso el Señor lo permitió, para mostrar la gloria. Dice en Mateo capítulo 9, verso 9, yo le pido al Señor que recibas esta palabra como la recibí el día de hoy. Y no estarás peleando con la añadidura. ¡Qué pereza! ¿Ustedes conocen a los niños que están peleando? Mamá me pegó, porque me pegó primero. Es que él me dijo, y ella me dijo. Así son las parejas, como niños. Y están descuidando lo eterno. Creyendo quién tiene la razón. Eso es un programa de televisión, no está en la Biblia. Esto no se trata de quién tiene la razón. El Señor me dijo a mí, si se tratara de tener la razón, digo, tenía razones para no ir a la cruz. Así que no me digas que tú tienes la razón, porque yo le dije, Señor, es que yo tengo la razón, todos me dan la razón. Me dijo, esto no se trata de quién tiene la razón. Mi Señor Jesús tenía razones, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Él nos está hablando en esta noche, y ruego a Dios para que reciban esta palabra. Esto no es para animarte, para aumentar nuestra fe. Dijo, no temáis, tened ánimo. ¿Qué es lo contrario al desánimo? El ánimo. Y el Señor Jesús les decía, ánimo. A los que me conocen saben que yo les digo, ánimo. Ánimo, porque los veo desanimados, siempre les digo, Pepito, ánimo. Ánimo, porque el desánimo te va a tener estancado en una cárcel espiritual. A todos los que el Señor me ha permitido les digo, ánimo, porque el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos fortalece como lo hizo conmigo el día de hoy. Esta palabra tiene el poder de hacerlo. Recuerden que no quería nada, como muchos no lo han querido, pero la palabra sí tiene el poder si la recibes y le crees al Señor. Amén. Dice, leámoslo desde el verso 9. Pasando Jesús de allí, recordemos que el Señor está reprendiendo a Jonás porque no tuvo misericordia de Nínive, pero sí le dolió la calabacera. ¿Por qué? Porque la calabacera le beneficiaba a Jonás, no a Nínive. La salvación le estaba beneficiando a Nínive. Y hay quienes pelean con el Señor por lo que les está beneficiando. Pero la salvación nos beneficia a todos, iglesia. A todos, a ti, a mí, a nuestra familia, a los que nos aman y a los que no nos aman, porque el Señor de tal manera amó el mundo que dio a su Hijo para que todo el que en Él crea. Amén. No a los que tú y yo creemos que son, sino a que por misericordia que crean. Amén. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿A quién le dijo? Mateo. A Mateo. Sígueme. El Señor tenía algo especial que le decía a uno, sígueme, e inmediatamente lo sigue. Nosotros hay que estarle rogando. Esto es un claro ejemplo. Mateo era un recaudador de impuestos, un pecador para los judíos. Sígueme, le dijo el Señor. Y se levantó y le siguió. Qué bello, ¿cierto? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y básicamente esto es lo que pensó Jonás, que Nínive no merecía salvación, que no merecía misericordia. Dime quién has pensado tú que no merece. ¿En quién hemos pensado, iglesia, que no lo merece? Porque son pecadores, porque son malos, porque creemos. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar que la salvación dependiera de nosotros, iglesia? No. Solo se salvarían los que tienen en el grupo de WhatsApp. Los demás los condenarían. Porque si lo hemos condenado de labios, iglesia,
cometíamos ese grave error. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: ¿quién oyó? Jesús. Cada vez que nosotros hablamos así, el Señor nos oye, iglesia. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sabemos. Y es lo que el Señor le estaba enseñando a Jonás. Yo sé que tú eres misericordioso, si sabías que soy misericordioso. No iba a tener solamente misericordia con mi niño, sino también con el propio Jonás. Porque a veces nosotros juzgamos sin pensar que a veces puede dar vuelta todo. Y vamos a necesitar esa misericordia que le estamos negando a muchos. Esa misericordia que necesita el que está caído, iglesia. Porque el mensaje es para levantar al que está afligido y al que está caído. Y tal vez llega un momento en el que nos sentimos que estamos bien, somos los superhéroes. Por eso bendito sea el Señor que me permite hablar la verdad. Y yo les vengo a decir el que hoy está así. Porque digo, andad en verdad, para que puedas entender a los que están afligidos. Y diles cómo los levanto. Es por el poder de mi palabra. Yo no les puedo decir, ustedes no se aflijan, cobardes, sean valientes, no, iglesia. Vamos a tener aflicción, pero no temamos, Él ha vencido el mundo. Amén. Y nos hace entender, iglesia, que a pesar de la aflicción, el Señor siempre nos dará esperanza, y la esperanza es Él. Amén. Entonces dice, aprendan, nos dice lo que significa misericordia aquí y no sacrificio. Muchos estamos aquí por sacrificios, iglesia, pero no por misericordia. La misericordia de Dios nos tiene aquí. Pero deberíamos entender que tenemos que tener misericordia también. Amén, amén. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque mandó a Jonás a Nínive. Porque él quería que procedieran al arrepentimiento. Porque tú y yo estamos aquí, no porque seamos justos ni sanos. Él nos llamó para sanar nuestra alma, nuestro corazón. Amén. Y para perdonar todos nuestros pecados si nos arrepentimos en Él. A eso nos llamó el Señor. Y muchos siguen en la aflicción. Y el pueblo dice que es a causa de la calabacera, de la añadidura, de lo que tú no te ganaste, Él nos lo ha dado. Amén. Que soltemos esa aflicción. Que Él es el que nos da como iglesia, la provisión, la salud. Él es el que nos da todo, iglesia. Amén. Y Él muchas veces van a ocurrir cosas para que entendamos que Él es el gran Dios. Amén. Que Él es. Que a veces nos apoyamos tanto en nosotros mismos y que a los hijos de Dios todas las cosas nos van a ayudar para bien. Porque al final, iglesia, tú ves el fruto de lo que el Señor hizo. Amén. Y es el gran testimonio que le darás a tu familia y a muchos. Le dirán, no había manera que fuera otro. ¿Por quién vino el Señor? Y esto se lo tenía que volver a recordar a Jonás. ¿Cuántos van a soltar la calabacera ahora? Los que tenemos es de la iglesia. Amén. Y por último, Primera de Reyes. ¿Estamos entendiendo lo que trae el desánimo? ¿Cuántos van a salir animados? Amén. Pero no con esos ánimos que da el mundo y que salen animados. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en las ventas y me mandaban esas capacitaciones y sabía yo que quería vender hasta el perro. Cuando me volvió a entrar el desánimo, no. Esta palabra tiene que quedar aquí, impregnada en nuestro corazón y en nuestra mente, para cuando el enemigo envíe esos dardos encendidos. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Otra manera de desanimarnos. Entonces ya entendimos, el primer desánimo fue ¿por qué? Enojo, ¿cierto? Que nos pasa el primero, que fue de Caín. El Señor decía enojo y tristeza, que nos va a hacer pecar lastimando a otros. Amén. Amén. Lo de Jonás trae pesadumbre, enojo, hasta desear morirnos. Pero ahora este desánimo, esta aflicción,
aflicción, esta depresión que viene del enemigo también, nos va a dar miedo. ¿Qué dice? Miedo. Ay, iglesia, no diga eso. Muchos tienen miedo. Temor, pero no de Dios. Mira lo que dice. Y esto viene siempre con un diagnóstico médico o con algo, una amenaza, un acta de decretos que están lanzando en contra de nuestra vida, de nuestra economía, la salud de nuestro hogar. Son actas de decretos que mandan las mismas tinieblas y eso infunde miedo. Y esto es una voz que sale de las niñas. ¿Recuerdan a Goliat? Tenía amedrentado a todo el pueblo y hasta el rey, hasta que levantó a David, que creía en el Dios todopoderoso que tenemos. Y tiene que traer el mensaje, decir, no temáis. El Señor dice, Él es el gran yo soy. Él es Jehová de los ejércitos. Entonces mira lo que dice. Acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías ¿un qué? Un mensajero. ¿Qué mensaje recibiste, iglesia? ¿Qué es lo que has recibido? A veces le dicen, nos vamos a separar. Diagnósticos, pérdidas. ¿Qué es lo que han escuchado tus oídos? ¿Por qué? Porque el mensaje entra por el oír. Es algo que escuchaste y te tiene con miedo y temor. Y te tiene deprimido. Y te tiene afligido. Te tiene desanimado. Pero hoy el Señor ha traído palabra de vida. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Amenaza al que hizo descender fuego. Hay personas que han salido de aquí animadas y al otro día llegan con un desánimo, como sin fármaco. ¿Por qué? ¿Qué escucharon? ¿A quién oíste? ¿En qué conversaciones estuviste? El Señor dice que tenemos que tener cuidado con lo que oímos, iglesia. Cancelando toda acta de decretos que se levante en contra de nuestras vidas. A veces somos parte de esas actas de decretos que declaran. Entonces dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Miren lo tremendo. Estaba en peligro, ¿sí o no? ¿Cuántos se han sentido en peligro? La verdad, cuando uno tiene miedo, uno se siente en peligro, ¿cierto? Sí. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y no era el Dios todopoderoso que lo guardaba a él. Se le olvidó. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Se fue por dónde? Por el desierto. Sabemos que el desierto es prototipo de que de prueba. ¿Cierto? Una amenaza, bueno. Ya hizo descender fuego, mató a los profetas de Baal, hizo todo esto, ahora sí la prueba. ¿Para qué la prueba, iglesia? Vea. No hay nada más precioso que el Señor nos pruebe. Porque Él nos hace otra vez afirmar los pies en Él. Porque a veces nos hablamos tanto de nosotros mismos, iglesia. Yo he aprendido con las pruebas con mi Señor que en vez de hacerme mal me hacen bien. Es lo que te afirma los pies para que no te salgas del camino. Amén. Es lo que muestra, yo soy Dios. Yo soy el que te voy. Porque a veces caminamos tanto en las nubes, iglesia. A veces nosotros, porque el Señor es el que hace la obra, que creemos que todo viene de nosotros y viene de Él, iglesia. La prueba nos hace afirmar los pies en el Señor. Es la prueba, no la tentación, la prueba. Donde es probada nuestra fe y nos damos cuenta que es escasa si no estamos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Por eso bendice la prueba. La prueba es la que después de la prueba, con la fe que tú entras, si estás mirando al Señor, no sales con esa misma fe, sales con más fe, porque la fe tiene que crecer. Aquellos que están pasando por prueba, les digo, si ustedes confían en el Señor, después de la prueba no salen igual. Nunca he salido igual.
Porque eso no quiere decir que no vamos a tener aflicciones, dice que sí, pero inmediatamente reacciona, no como antes, con gente que se queda un mes, mucho tiempo en la cárcel espiritual. Ya ahorita el Señor te ha enseñado a medida de que la fe aumenta, de que el Señor no te dejará caer y tú clamarás y Él responderá. Pero hay muchos que creen que el Señor no está vivo. El Señor está vivo, iglesia. Y Él está ahí en el asunto, escuchándote hablar, rogando para que nuestra fe no falte. Eso es lo que el Señor quiere, que nuestra fe aumente. Entonces deseaba morir y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Siempre en el desánimo la gente no quiere vivir. Pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Como lo que el Señor habla, la gente duerme espiritualmente. Se duerme. Porque antes de dormirse físicamente hay un adormecimiento espiritual. Y se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó. ¿Un qué? Un mensajero. Hoy el mensaje tiene que tocar nuestro costado. Señor siempre en esos momentos lleva palabra. Digan si no, iglesia, Él no ha sido fiel con ustedes y cuando no estaba así les ha dado palabra. Siempre. El problema es que no la reciben. Siempre, iglesia, el Señor ha tenido palabra. Siempre nos ha enviado el mensaje, como diciendo: con esta palabra te sostengo. Pero la gente la desecha. Siempre he visto cómo la gente viene y le da palabra. El ángel le tocó y le dijo: levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate. Y cómete la palabra que el Señor nos está dando. Entonces él miró y aquí en su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, palabra y Espíritu Santo. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció por aquella comida. Escucha. Y fortaleció por aquella comida camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta palabra es la que nos está diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás? En una cueva con miedo. Estás recibiendo este viento solar del desierto que es la cueva. Tienes enojo, tienes tristeza. El Señor te dice: entrégame eso. Eso te hace dormir. Eso es lo que te tiene en la condición espiritual en la que estás. Muchos de los que están aquí saben que no tienen una relación con el Señor como antes. Y Él te está llamando a crecer. Porque está la palabra, el mensaje que le ha enviado el mensaje. Amén. Él dijo: no se enfoquen en lo que perece. Ciertamente Él está haciendo cosas lindas en este lugar. Amén. Pero Él va a hacer lo que sea necesario para levantar este tabernáculo que estaba caído. Se han olvidado de eso. Y que no solamente lo está haciendo con nosotros, sino con nuestras familias. Y se han olvidado de eso. Porque están enfocados en la calabacera, porque están enfocados, iglesia, en otras cosas, en la amenaza que recibieron. Y el Señor ya no quiere eso, iglesia. No nos desenfoquemos. A Pedro le pasó, aún siendo lleno del Espíritu Santo. Él estaba en la cárcel. La palabra de Dios en Apocalipsis: no temas en nada lo que van a padecer. Serán algunos echados a la cárcel, pero serán por pocos días. Sé bien, yo mismo lo sacaré. Y esa palabra es la que te está abriendo las puertas, los cerrojos, aquello que tú y yo no podemos abrir sino el poder de la palabra. El Señor te dice que Él sabe por lo que estamos pasando tú y yo. Él sabe cuáles son los miedos, cuáles son las angustias. Él sabe todo esto, pero entreguémosle todas esas debilidades y creamos que Él es Dios.
Preguntémosle al Señor cuál es la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Y que la hagamos con excelencia, por el Espíritu. Pero a veces dejamos de hacer lo que Él nos demanda hacer a nosotros. Por estar enfocados en la calabacera. Le dijo, ven, lleva el mensaje. Dos ángeles llevaron el mensaje. Jonás tenía que llevar el mensaje. Pero lo llevó a su manera. La soberanía y la misericordia de Dios lo salva. Porque el mensaje es el que tiene poder. No el ángel ni Jonás, sino el mensaje. Hoy te digo, este mensaje tiene poder. Amén. Para abrir la cárcel de aquellos que están ahí, cautivos, por el poder de la bendita palabra de Dios. Sálvete santo, que dice el Señor en esta. Pongámonos en pie. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Y por el poder de la bendita palabra. Dile, Señor, tal vez he caminado en este desierto mucho tiempo. Como pasó con Elías, Señor. Estoy cansado, estoy cansado. Estoy cansado, Señor. Dame de tus fuerzas. Hoy vengo, Señor, y recibo esta bendita palabra, Señor. Hoy veo, hoy como, Señor. Hoy vengo con sed y vengo con hambre, Señor. Aumenta, Señor. Aumenta mis fuerzas, Señor. Fortaléceme en ti, Señor. Dile, estoy cansado, cansada, Señor. Entrégale todo ese cansancio y deja que Él renueve nuestras fuerzas en este día. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Y lo más precioso, venía a la iglesia, nadie echará fuerza. Él sabe cómo ha sido esta lucha en esta batalla. Ayuda a todos mis hermanos que reciban este mensaje en la de Jesús. Vengo a ti, Señor, hoy te entrego el desánimo. Me siento cansado, abocado, Señor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Escucha, mi iglesia, cuando le entregamos al Señor esto, el Señor tiene el poder de obrar. Pero si quieres seguirnos reteniendo, iglesia, en nuestras fuerzas no vamos a poder. Hay situaciones que solamente el Señor puede controlar. Renuévame, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, en el río de tu Espíritu. Escucha, iglesia, no es por nuestra fuerza ni con ejército, es por el poder de tu Espíritu Santo. Sumérgeme, Señor. En el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Seco de ti. Llega al Señor esta calabacera, iglesia. Estoy peleando, Señor, en mis fuerzas. Perdóname, Señor. Perdóname si he estado enojado o enojada contigo, Señor. Perdóname, Señor, porque he creído que va a ser a mi manera y no a la tuya, Señor. Y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Fortaleceos,
de un corazón contento, iglesia. Y esta es la manera de batallar, iglesia, con la palabra de Dios, esta batalla de la fe, o con la espada del Espíritu y con el escudo de la fe. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.